Y por eso quisimos hacer este espacio, este super sábado dedicado a Einstein Kids, a que conozcas más qué es la neuronutrición, a que conozcas qué está haciendo en la vida de cientos de niños, cientos de familias. Para nosotros es todo un honor poder estar con ustedes compartiendo toda esta información, pero sobre todo el agradecerte, el darte las gracias por confiar este año, gracias por pasar la voz, por llevar la voz, por llevar a familias, a niños los beneficios de la neuronutrición. Y por supuesto, no podemos dejar atrás el capacitarnos, porque la información es poder y cada que tú te capacitas y llevas y te llenas de información, no solamente te beneficia, sino vas a beneficiar a tu hijo. Ahorita te voy a dar las herramientas, te voy a dar información valiosa que tu hijo le va a dar un mejor futuro, que a tu hijo le vas a dar mejores posibilidades y que esta información va a ser la diferencia en la vida de tu hijo y en la vida de cientos de más de niños. Así que no se despeguen porque toda esta mañana va a estar llena, llena de muchísima información, de muchísimas sorpresas incluso. Y bueno, vamos ahora sí a dar inicio. Por aquí seguimos viendo que se siguen conectando de muchos lugares. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, para mí es todo un honor, número uno, poder compartir espacios con personas tan preparadas, tan capacitadas, pero que esté también acompañándonos en este super sábado, en este seminario de Einstein Kids, me llena la boca de orgullo, de felicidad. Y bueno, tenemos a nuestro queridísimo doctor Ernesto Rincón, licenciado en medicina por la UNAM, maestro en medicina de emergencias por la Universidad Novara de Italia, maestro en políticas públicas por la Universidad de José Vasconcelos de Oaxaca, licenciado en naturopatía por el Instituto Socrático Americano de Veracruz, México, 27 años de experiencia en alopatía y naturopatía. Yo les dije que teníamos personas, pero que traen toda la experiencia, pero el respaldo científico, y traemos como nuestro primer ponente al doctor Ernesto Rincón, quien nos va a acompañar y nos va a dar el tema acerca del uso clínico de adaptógenos con nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor Rincón, así que le entregamos todo de usted. Gracias, licenciada Carla. La verdad es que me siento profundamente honrado, profundamente entusiasmado de poder compartir con usted y con todo este extraordinario auditorio de Vital Health, socios e invitados, este primer aniversario, porque me tocó la gran oportunidad de ser testigo hace un año del lanzamiento de la línea de neuronutrición, esta maravilla que la verdad, amigas y amigos, está cambiándole la vida a miles de jovencitos y no tan jovencitos a nivel mundial. Yo quiero reconocer aquí a la licenciada Carla Durazo, la verdad, una mujer, ella es una mujer estudiada con estudios de posgrado, con una especialización en la cuestión de la neuronutrición y gracias a ella y a la licenciada Cintia se pudo desarrollar esta extraordinaria línea que no solamente está en México, sino está en muchos países a través de la Fundación de Apsico Integral, pero a través también de que usted que es asociado o asociada de Vital Health, se convierte en un embajador de la marca y donde quiera que usted esté, está Vital Health llevando esta bendición, porque lamentablemente, como vamos a ver ahorita en unas láminas que yo le voy a presentar, el panorama de la salud infantil, no solamente a nivel Latinoamérica, a nivel México, ciertamente, sino a nivel global, está en franco deterioro. Y el que usted contribuya con su granito de arena como un embajador, repito, para llevar esta bendición, créame que es maravilloso y eso nos llena el corazón, nos expande el corazón, porque cumplimos esa misión de poder llevar una bendición a quien más lo necesita. Y para no entrar en más detalles, permítame compartir aquí la presentación del día de hoy, que es el uso de los adaptógenos en la salud infantil. Pues celebrando este primer aniversario de esta extraordinaria línea, ¿no? Pues como siempre, ya saben que todo lo que nosotros siempre manejamos es comprobable y
y googleable, así que nada se saca de la chistera, todo está en en las diferentes fuentes de información que usted de manera pública puede consultar. Y algo muy importante, siempre en todas nuestras charlas decimos que no pretendemos curar nada o alterar lo que viene dentro del arte y ejercicio de la medicina. Y desde luego, pues que esta presentación es un apoyo visual para todo lo que vamos nosotros a compartir en esta sesión. Bueno, hay que hacer una consideración, y esa consideración es que los niños tienen que entenderse como sujetos de desarrollo con características específicas en cada una de sus etapas evolutivas, pero también cada etapa tiene su propia necesidad. Entonces, es fundamental tomar en cuenta esta consideración para poder atender a los infantes de manera adecuada. ¿Y por qué? Porque el atender a un niño no es lo mismo que atender a un adulto desde el plano profesional de quienes nos dedicamos a las ciencias de la salud, ya que el niño está sometido a continuos cambios biológicos en cuestión de crecimiento, en cuestión de generación de hormonas, pero también de manera muy importante en la cuestión de la maduración psicofuncional. Entonces está en un constante crecimiento, en maduración, y eso incluye también la esfera social, la esfera afectiva, y son susceptibles a muchos cambios, ¿no? Sobre todo, pues, por el círculo de relaciones, por lo que van aprendiendo en el colegio, si es que llevan una educación escolarizada, o lo que van viendo en su ambiente familiar. Y entonces eso va de una u otra manera en algún momento a ser un condicionante para mejorar la salud, o en su caso, pues que se pueda presentar un trastorno a la salud, es decir, un proceso de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la salud en las Américas en general? Ahora que Vital Health está en diferentes escenarios, pues primeramente vamos a ver que en Latinoamérica, incluido México, hay un crecimiento en materia de obesidad y diabetes. Desafortunadamente es un panorama general que no solamente engloba a los niños, estoy hablando de un panorama general. Siempre, si usted ha seguido las transmisiones que hacemos nosotros, siempre verá que ponemos un poco de epidemiología para darnos cuenta, pues, cómo está el marco general de cada circunstancia. Ah, Hay mucho estrés crónico, y también el tema de la diabetes condiciona problemas vasculares. En los Estados Unidos, lo primero son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, que vienen siendo causas principales de mortalidad. Esta es información que se obtiene de los CDC en Atlanta, Georgia, y de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México, y también, pues, de los diferentes ministerios de salud en nuestros países hermanos de América. Así que la tendencia general a nivel de salud global es que hay un aumento alarmante de enfermedades no transmisibles. No vamos a considerar aquí el tema de la pandemia, el tema de la transmisión por virus, sino el tema general. Estamos llevando a la sociedad a un encuadre donde prevalecen más las enfermedades que no se transmiten, sino las que van degenerándose por nuestros propios hábitos, ¿no? En México en concreto, es el segundo país con mayor índice de obesidad a nivel mundial. Imagínense, 7 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente es el primer lugar de obesidad infantil. Desafortunadamente tenemos el nada honroso primer lugar de obesidad infantil, y obviamente pues todo eso va a condicionar enfermedades crónico-degenerativas, pero que antes eran privativas de las personas de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y poco, pero hoy día lamentablemente hay jovencitos de 12 años con estos cuadros, o aún menores. Y lamentablemente, pues la tercera causa de muerte en México es el cáncer, porque hay 128,000 casos de cáncer, y esto, pues repito, es información que tiene la Secretaría de Salud en México, ¿no? A través también del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, donde se van acumulando todos los datos estadísticos de este país. Ahora, el problema concreto de la salud infantil es
que ha habido una transición. Anteriormente, las enfermedades propias de los niños, pues eran enfermedades infectocontagiosas, o sea, hoy día está prevaleciendo en algunos casos, por ejemplo, el virus Coxsackie, que es esta enfermedad de pie, boca, mano, etcétera, pero está migrando ese panorama epidemiológico. Entonces, esa migración se debe principalmente, fíjese usted aquí, bueno, aquí no tengo un señalador, pero en el segundo renglón dice problemas nutricionales. ¿Por qué? Por deficiencia. No solamente te hace daño lo que estás comiendo, sino lo que estás dejando de comer. Entonces, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades cardíacas y enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños. Y entonces eso, aunado al aumento de la masa corporal, pues eso va a condicionar una serie de procesos que no queremos en nuestros hijos. Si usted es padre, madre, si es abuela, abuelo o tiene sobrinos, no querrá que sus familiares se enfermen de esto. Y de acuerdo a datos estadísticos emitidos por el Censo General de Población y Vivienda en México hace ya algunos años, hace más de 10 años, 15 años, de un total de 21.575.859 niños y niñas menores de 10 años, esa franja, que es el 19.2% del total de la población nacional, está en la rama de los infantes. Y entonces, esas tablas estadísticas nos dicen que ya empieza a notarse, si nosotros estudiamos las estadísticas anteriores, un incremento del peso de los niños, con lo cual en las tablas, que si usted tiene niños y los lleva al pediatra, se dará cuenta que sacan unas tablas para medir peso y estatura, ya no están correspondiendo a las que eran hace 10, 15, 20, 30 años, sino que hoy se están modificando esos patrones y los niños están creciendo más robustos. Y al crecer más robusto, hay un índice que acorta la sobrevida. Eso es lamentable. Si nosotros analizamos las consultas médicas en niños menores de 10 años en el sector público, en el sector de salud público en México, nos vamos a dar cuenta que en un principio pues vienen niños con problemas en la nutrición. Y con esto quiero ser enfático en una cosa. El hecho de que un niño, una jovencita sean robustos y tengan sobrepeso, no quiere decir que estén bien nutridos, sino por el contrario, están desnutridos. Entonces están encontrando un alto índice de desnutrición en infantes. Ojo, no es alimentación. Aquí siempre lo hemos dicho que comer, alimentarnos y nutrirnos son tres cosas completamente distintas. Un niño puede comer y puede comer unas frituras, junk food, mecatos le llaman en Colombia, es decir, comida chatarra, una gaseosa, una soda, un refresco, y eso es, está comiendo, pero no se está alimentando y mucho menos nutriendo. Y entonces eso está condicionando que las instituciones de salud, por ejemplo, aquí están el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de Estado, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud en general, están reportando altos índices de desnutrición. Entonces, anteriormente, la morbilidad de niños, es decir, las causas de enfermedad en niños de 5 a 9 años hace 25 años, fíjese, hace 25 años, ¿cómo migró el panorama epidemiológico en 25 años? Primero eran las infecciones respiratorias agudas, las infecciones en vías urinarias, las infecciones del oído medio, como las otitis, los problemas gastrointestinales, como las amibiasis, que son problemas de infección por protozoarios, enfermedades virales como varicela, problemas de desnutrición. Ya la desnutrición estaba en el séptimo lugar, pero en 25 años del séptimo lugar se ha situado en el primer lugar. En esa tabla de enfermedades hace 25 años, que les digo que no es lo mismo lo que ha pasado hace 25, 30 años a lo que está en este momento, pues teníamos, repito, enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, el mintiasis, que son las parasitosis, conjuntivitis, neumonías, faringitis, eh,
picaduras de animales, influenza. Fíjese la influenza muy bajo, en la tabla en lugar 16 y cómo con el tiempo se fue posicionando más arriba. Entonces, esto nos muestra cómo el panorama epidemiológico ha ido cambiando con el paso de los años y de pasar de patologías consideradas como para el tercer mundo, hemos pasado a patologías como de primer mundo sin la nutrición del primer mundo, siguiendo como un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos como país una transición epidemiológica de enfermedades de la pobreza a enfermedades de países desarrollados y los profesionales de la salud debemos considerar la atención de ambas circunstancias. Eso es lo interesante porque mientras en algunos países solamente se están enfocando a estas cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas, descuidando las infectocontagiosas, nosotros en México y nuestros países de Latinoamérica tenemos que considerar ambos escenarios. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que uno de cada 3 niños mexicanos desafortunadamente sufrirá diabetes y déjeme le digo que hay un término que se ha acuñado para este problema que se llama diabesidad. Es una epidemia del siglo XXI, es una obesidad que va acompañada de diabetes, ¿no? De una tendencia a la diabetes y que incluso presencia de diabetes en niños menores. Y no es una cuestión de pues sí, de suerte cambió. Es la culpa, déjeme le digo, y no es que lo esté regañando, pero es la culpa de cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo estamos alimentando a nuestros pequeños. Entonces, usted sabe que un niño que empieza a tener obesidad infantil, pues sufre problemas de bullying, autoestima, depresión, trastornos de sueño, incluso hay alteraciones ortopédicas porque el cuerpo empieza a crecer, pero no hay una compensación y entonces la ropa no le empieza a quedar, hay una marcha basculante, o sea, caminan así como patitos porque no tiene una marcha recta porque se deforma el arco del pie, las niñas tienen alteraciones menstruales, empieza a haber un aumento de los caracteres sexuales secundarios se van desarrollando en niños y en niñas a más temprana edad. Obviamente eso va a condicionar el día de mañana en las niñas ovario poliquístico y a partir de los 25 años, cuando antes era de los 50, 60 años, se empieza a desarrollar enfermedades del corazón, diabetes, accidentes cerebrovasculares, lo que se conoce como el stroke. Y bueno, lo peor es que también se puede desarrollar cáncer de colon. Entonces, ¿esto es por qué? Pues por todo lo que están comiendo, frituras, aceites vegetales, glutamato monosódico, el ácido fosfórico de las bebidas carbonatadas. Y la realidad es esa, que antes no había casos de autismo, por ejemplo. Yo estoy en los 50 y claro, me siento de 40, ¿no? Pero cuando yo era joven, niño, yo no recordaba que en mi salón hubiera niños autistas. Y hoy uno de cada 30, uno de cada 20, a veces en los Estados Unidos uno de cada 10, en algunos casos hasta uno de cada 4. Como tampoco, si usted tiene 70 años o más, se recuerda si cuando era niño sus papás hablaban de que alguien padecía demencia senil o Alzheimer. Pues eso no, pero eso ha venido a desarrollarse. ¿Por qué? Pues precisamente por la gran cantidad de azúcares y químicos que tenemos en los alimentos. Y déjeme, le digo que ahora que vienen las festividades de Todos Santos, que se conocen en otros países como Halloween o demás, la gente asusta a los niños y le dice, oh, es que viene el monstruo y viene el coco y te va a comer. Y son los enemigos de los niños y los niños se asustan. Pero déjeme, le digo, eh, le digo que los enemigos de sus hijos no son esos. Los enemigos de sus hijos son el verde número 3, el azul número 1, el amarillo número 5, el amarillo número 6, el rojo 40. El rojo 40 es peligrosísimo. Y todavía hay uno peor, es el E621, que se conoce en otros lugares como glutamato monosódico. Y lo peor es que eso va a condicionar a casos como este. Miren, no lo digo yo, porque luego la gente dice, es que el doctor está diciendo no.
Eso está en la prensa. Como yo al inicio le mostré una gráfica que dice que todo eso es googleable y comprobable por medios digitales y de información pública, pues esto es público, está la publicación de la prensa. Niño de 12 años muere de un infarto a mitad de clases en educación física y todavía las redes sociales lo ponen en un video viral. Se ve el muchachito que está ahí tirado en medio del patio, está haciendo actividad física con su profesor y sus compañeros y se cae de un infarto. Y en México es otra publicación de un periódico de circulación nacional. En México cada vez más niños padecen diabetes tipo 2 y ya los niños están alterando en su bioquímica. Entonces, imagínense nada más hasta dónde estamos llegando. Ahora, nosotros tenemos un problema y podemos interactuar con una solución. ¿Cómo la revertimos? ¿Cuál es la propuesta? Hay un problema que está detectado, pues que es obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, malnutrición. Nosotros tenemos que hacer un cambio en la nutrición, en la suplementación y en los cambios de hábitos para que a través de la buena alimentación pueda haber esa ausencia de enfermedad, ese equilibrio psicoemocional y eso va a condicionar el desarrollo de todo el potencial humano. Porque cada uno de nosotros estamos destinados a ser lo que nuestro Padre que está en los cielos quiere que seamos. Pero todo eso impide el correcto desarrollo de las funciones neurológicas, el psiconeurodesarrollo de los niños. Y entonces un niño en esas condiciones, pues no puede ni, no le entra ni la letra, dirían. Cuando nosotros estudiamos, decían que la letra con sangre entra. Eso me decía mi mamá, porque le pegaban en la mano para que aprendiera a escribir bien. Pero ahora ni eso entra, porque ya no tenemos ningún tipo de nutriente en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar la nutrición inteligente. Y aquí, en un momento más adelante, estará la licenciada Cintia Calvo, una mujer extraordinaria con muchas credenciales, que nos va a hablar justamente de ese tema, ¿no? Vamos a comer para nutrirnos y no nada más comer por comer, ya que con nuestras elecciones vamos a reducir el riesgo de muchos padecimientos. Tenemos definitivamente que cambiar hábitos, entender que lo que estamos comiendo nos daña. ¿Y qué comemos? Junk food, mecatos, comida chatarra, alimentos fritos, refrescos, sodas, aceite vegetal clarificado. El aceite vegetal comestible es un veneno, el azúcar procesada, la carne demasiado cocida, carbonizada, los nitratos y nitritos de las carnes frías y también los granos y cereales refinados, que no es otra cosa casi como que fuera cartón. Entonces, la sugerencia es mejor comer granos enteros, comer proteína magra, pollo, pescado, grasas naturales como aguacate, nueces, mantequilla, manteca de cerdo. Si su religión no le permite comer el cerdo, puede tomar aceite de coco, las carnes rojas término medio y el huevo que ha sido satanizado o había sido satanizado por generaciones diciéndote que el huevo, es más, deberías desechar la yema porque está llena de colesterol y solo comer las claras. No es cierto, la yema es lo que tiene la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, por ahí mi maestro en naturopatía decía que había que comer un huevo cada 15 kilos de peso. Si usted pesa 90 kilos, pues imagínese ya cuántos huevos tiene que comer al día. Por el tema de la proteína, es la proteína más completa y además es la más accesible. Y por otro lado, pasamos a la transición del poder de las plantas. La medicina herbolaria, que es una de las formas más antiguas del cuidado a la salud que se conoce, este uso ha prevalecido a lo largo de la historia, pero hoy día está desempeñando un papel muy importante en las diferentes medicinas. Esto es importante, conocer. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que el 75% de la población mundial, fíjese, el 75%, o sea, las tres cuartas partes de la población depende de medicinas basadas en plantas para cubrir sus necesidades básicas de atención en salud, porque este viene a ser un problema de salud pública. Cuando se diseñan las políticas públicas de salud en los diferentes países, no se toma en cuenta a la población que no tiene acceso a los servicios formales de salud. Entonces, en varios países están usando a las plantas y a los derivados como una parte importante de ese sistema de atención primaria para la salud. Es decir, es el primer contacto que las personas tienen
con algo que les lleve a mejorar su salud. No es la medicina institucional, no es las caravanas ambulantes que en muchos países hasta tren llevan, en el norte de México, allá por Chihuahua, y hasta un tren que va por todas las barrancas, llevando un tren es un hospital móvil muy bonito que anuncia el gobierno, pero hay personas que su primer contacto con la mejora de su salud es justamente a través de las plantas. Y ahí hacemos unas definiciones muy rápidas, que sería qué es la medicina herbolaria o botánica, que es cualquier sistema de medicina que se basa en hierbas u otros materiales de origen vegetal como fuente de remedios. Por otro lado, la medicina tradicional es un término que se utiliza para denotar formas antiguas de medicina, generalmente basadas en el uso de plantas medicinales y que todavía se siguen practicando pues, a lo largo del mundo, porque, por ejemplo, la medicina china tiene más de 7,000 años y todavía hoy día es altamente valorada, apreciada y valiosa. Y por último, tenemos la fitoterapia, que es el término utilizado para el tratamiento y prevención de enfermedades usando medicinas a base de hierbas. Quiere decir que las plantas tienen un poder curativo. Y de ahí derivan los adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Pues son sustancias que no son tóxicas. Es importante que usted entienda esta definición, sobre todo si usted está aquí de primera vez, si usted es nuevo, si usted se acaba de integrar a la compañía Vital Health, sepa que los adaptógenos tienen una condición, que no son tóxicos, y se emplean para aumentar la capacidad del cuerpo para resistir efectos dañinos del estrés y promover o restaurar la normalidad de las funciones fisiológicas, que es a lo que lleva un adaptógeno a equilibrar. Un adaptógeno trabaja a dos vías. Si está muy alto el asunto, lo normaliza; si está muy bajo, lo equilibra, ¿de acuerdo? Un fármaco es unidireccional, va y cumple una función, o baja o sube, pero esto es así. Ahora, este término se acuña en 1968 por investigadores a nivel mundial, rusos principalmente, donde crearon esos estándares que se usan hoy día y que definen a esas clases de hongos y hierbas que cumplen estos requisitos. Primero, como mencioné, no ser tóxicas. Dos, que tengan un amplio espectro en funciones físicas, químicas y biológicas. Ojo, no curan. Esto no cura. No estamos diciendo, toma eso y te vas a curar. No, simple y sencillamente que las investigaciones dicen que los adaptógenos regulan funciones físicas, químicas y biológicas. Y por último, pues eso va a condicionar a recuperar el equilibrio del cuerpo. Entonces, es una condición que definitivamente es así. Ahora, ¿qué características tienen los adaptógenos? Bueno, pues por un lado, son nutracéuticos. Es decir, un nutracéutico es todo ingrediente natural que viene en una matriz no biológica, es decir, no está la hojita como tal, la ramita como tal, la corteza, el fruto, sino que ya viene en un laboratorio procesado, con estándares de calidad, por supuesto, para su absorción. Entonces, los adaptógenos son nutracéuticos que varían en sus funciones inteligentes para ayudar a elevar la resistencia de nuestros cuerpos a la exposición a toxinas ambientales y a factores estresantes que afectan pues nuestro sistema nervioso, ¿no? Sobre todo el tema mental. Pero la condición de la mayoría de todos ellos es llevarnos a la adaptación al estrés. Y cuando hablamos de estrés, no solamente hablamos del estrés mental, de las preocupaciones, la tensión y demás, sino hablamos de el estrés celular, el daño celular. Entonces, los adaptógenos se dirigen y apoyan a nuestras glándulas. Usted sabe que hoy día nosotros en naturopatía tenemos algo que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Es decir, como nosotros pensamos, es como nuestras glándulas secretan hormonas y como, por tanto, actúan en la regulación de nuestro sistema inmune. Por eso, los adaptógenos se dirigen y apoyan a, a las glándulas. Y entonces tenemos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿no? La glándula suprarrenal, usted sabe, genera un par de hormonas, la hormona que es encargada de regular la presión, a la tensión arterial, y
otra hormona que se encarga de regular el estrés. En este caso, la del estrés es el cortisol. Y entonces esto va a ayudarnos a mejorar nuestra ansiedad y nuestra fatiga. Ahora, cuando agregamos nosotros adaptógenos a la rutina diaria, vamos a minimizar los efectos de estas hormonas del estrés y el cuerpo, pues adivine qué, va a responder de mejor manera. Así que bueno, pues tenemos efectos muy directos de los adaptógenos, fíjese, y esto puede usted hacer un screenshot o puede anotarlo. Primero que nada, esto va a mejorar la inmunidad, va a mejorar la respuesta inmune, nos va a ayudar a prevenirnos de enfermedades, nos van a ayudar a aumentar la energía, por tanto se va a aliviar la depresión y la ansiedad. Es terrible encontrar, recién estaba yo revisando las noticias, estaba viendo que en alguna de las ciudades de México había una señorita, una jovencita que se acababa de arrojar de un puente y falleció. Pero, ¿por qué? Pues porque estaba como en un estado depresivo. Entonces, no es normal que esto lo tengamos en adolescentes. Entonces, esto va a ayudar a equilibrar estados de ánimo. También, de manera muy importante, va a funcionar como un apoyo cognitivo, o sea, para que haya mejor retención, mejor aprovechamiento, mejor lucidez y claridad mental. Se minimiza la fatiga, se mejora el enfoque mental y se devuelven los equilibrios en los procesos metabólicos. Pero algo muy importante, y es lo que a mí me encanta, y eso es por lo que todos los niños deberían de también consumir adaptógenos, mis propios hijos lo hacen, es reducir los antojos de azúcar y carbohidratos, así como las ganas de comer alimentos procesados. Y todo ello pues va a redundar en sentirnos en plenitud, en armonía y en bienestar, que finalmente es al final del día lo que estamos buscando, ¿no? Ahora, con lo que hemos visto hasta aquí, amigas y amigos, ¿ustedes consideran que vale la pena que los niños consuman adaptógenos para regular su equilibrio? A ver, voy a abrir un momento el chat a ver, para ver qué es lo que están poniendo. Aquí dicen sí al 100%, Analí Jiménez sí, Rosa Mejía, claro que sí, Rubí, sí, 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 Lucía, por supuesto, Edith, por supuesto, Rosa, ¿no? Uy, rapidísimo, pasa aquí, no puedo ni leerlo, pero todos están diciendo que sí, claro, por supuesto. Bueno, gracias, gracias amigos. Así que esto es así. Definitivamente los niños lo pueden hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues imagínense, ahorita ya va a haber una cátedra de eso al respecto, todo el resto del super sábado, donde vamos a conocer cómo nuestros niños van a poder tener hongos de la medicina china, antioxidantes, pre y probióticos, aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas y otro tipo de sustancias que ya hoy día le están cambiando la vida a miles de niños, pero que en un futuro todavía van a ser más. Nosotros en casa estamos sumamente agradecidos con ello porque mis niños todos los días toman su Genius Shake, pero antes en ayunas toman sus probióticos y el Defense. Y esto es una maravilla. Si lo vemos en casa, nosotros queremos que sea en la casa de todos ustedes. Así que pues muchísimas gracias. Em, Les agradezco infinitamente aquí su atención. Gracias a la licenciada Carla Durazo por su anfitrionía e invitación. Y bueno, aquí yo les dejo un teléfono que es el de la línea de asesoría nutricional de la compañía Vital Health para que usted pueda llamar ahí y nuestros compañeros de nutrición le puedan orientar en el uso de las fórmulas, que eso es lo más interesante. Así que pues, licenciada Carla, aquí estamos a sus órdenes por si hubiera alguna otra duda que resolver y si no, pues gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias por tan importante tema que nos dio demasiada luz, demasiada evidencia de todos los beneficios. Creo que a todos nos quedó sumamente claro y agradezco mucho su tiempo, su conocimiento y sobre todo es un orgullo, porque ese es quien dirige el Consejo Médico de Vital. Es quien está a cargo de muchísimos especialistas de la salud que conformamos este Consejo Médico, el que estudiamos, aportamos y vemos toda esta parte científica y tecnológica detrás de todos los productos. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy bonito día y por aquí lo vamos a seguir teniendo. Gracias, muy amables. Bendiciones a todos.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Les está gustando? Por aquí ya le están diciendo muchas gracias, qué orgullo, muchas gracias, doctor. Todos están muy agradecidos, doctor. Muchísimas gracias. Espero que estén anotando, que estén tomando fotos, screenshots, porque esta información que se está dando, wow, es de otro nivel. Y bueno, ahora sí, pasamos a mi tema. Pasamos ahora sí al tema de qué es la neuronutrición. Y esto es muy importante y es la razón por la que nosotros desarrollamos Einstein Kids. Antes que nada me presento, yo soy la psicóloga Carla Durazo, yo soy psicóloga clínica infantil, especialista en el neurodesarrollo infantil, tengo mi maestría en psicoterapia familiar sistémica, soy directora del Centro DEA Integral en Hermosillo, directora también y fundadora de los más de 45 centros que tenemos por todo México y Honduras. Se llama DEA Integral. Ahí trabajamos desde la parte del neurodesarrollo con los niños, trabajamos todo lo que viene siendo su área cognitiva, el lenguaje, la conducta, el área emocional y desarrollamos un programa muy divertido para que los niños puedan ir desarrollando sus habilidades desde la terapia de juego. Nuestra presencia es internacional y pues esto nos ha permitido ya por más de 13 años trabajar con miles de niños día a día, viendo pues su evolución, pero también esto me ha permitido ver algo que mencionaba el doctor. Cada que pasa el tiempo vemos un incremento de trastornos del neurodesarrollo. Cada que pasa el tiempo vemos mayores casos de niños con problemas de lenguaje, con problemas de conducto, con desbordes emocionales y ni se diga los reportes que nos traen desde las escuelas de niños que están teniendo problemas para poner atención, para tener aprendizaje. Por lo mismo, cuando yo estuve y sigo estando, por supuesto, trabajando con los niños, veía, falta algo, falta una pieza clave porque nosotros damos la terapia, nosotros trabajamos con los padres, con las escuelas, pero yo veía que nos estábamos topando, que llegaba un punto en que nos topábamos y que la medicina alópata no daba solución, no daba respuesta. El que un niño tuviera un diagnóstico, tuviera una sintomatología y se le medicara con algún psicofármaco, no ayudaba al diagnóstico ni al desarrollo en sí, simplemente nos tapaba algún síntoma, pero no veíamos avances significativos. Fue ahí que yo me puse grandemente a estudiar, a decir, debe de existir algo más, algo que no estemos haciéndolo de una forma integral como debería de ser. Y fue donde encontré el tema de la neuronutrición. Fue donde encontré el tema de la microbiota. Y ahí comprendí totalmente que no podíamos hacer cambios tan significativos si no trabajamos de adentro hacia afuera, si no trabajamos con el cerebro y con el sistema digestivo y la microbiota. Y bueno, esto es de lo más novedoso, es de lo más nuevo que hay en neurociencias, el trabajo con la microbiota. Y no me dejarán mentir que ahorita está hasta de moda para todo, ves y escuchas el tema de la microbiota y la microbiota, cuida tu microbiota. Porque déjenles digo que yo cuando estudié psicología, mi licenciatura en psicología, a mí solamente me pusieron a estudiar el cerebro y la estructura cerebral, las neuronas, conexiones neuronales, sustancias bioquímicas, cómo responde a la conducta humana, pero nunca me dijeron nada del sistema digestivo. Ahí me dijeron, aquí es lo que a ti te importa y aquí es donde se generan las neuronas y aquí es donde se genera el bienestar emocional y aquí es donde se genera el aprendizaje, aquí es donde se genera la conducta y resulta que no. Ahorita se está actualizando como todo en el mundo de la medicina porque no se hace aquí, aquí se hace un porcentaje nomás, pero alrededor del 90% de los neurotransmisores se desarrollan, se gestan, se reproducen en el sistema digestivo, exactamente en la microbiota. Así que esto, como un especialista de la salud, nos tiene que poner a actualizarnos y a ver cómo funciona la microbiota, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funcionan estas redes. Y resulta que el intestino es un eje y se le llama eje porque tiene una conexión
bidireccional. ¿Qué significa esto? Que está conectado. Lo que le afecta a uno le afecta al otro y lo que le perjudica o le beneficia a uno le beneficia al otro. Y esto es una comunicación fundamental en el desarrollo infantil. De hecho, estudios demuestran que el intestino, que la microbiota, influye grandemente en el estado emocional y cognitivo y que gracias a esta comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro, también el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico funcionan a la par y hacen, obviamente, que tengamos muchísimos beneficios, como ahorita se los voy a comentar. El intestino tiene millones de redes neuronales. Como bien les decía, pensamos que estaba aquí. No, aquí sí hay también, pero la mayor parte están en el intestino. Y estas se comunican a través del nervio vago, quizás por ahí han escuchado, y tenemos y se conectan con neurotransmisores, incluso con hormonas, porque la microbiota no nomás está conectada, no nomás tiene un eje conectado con el cerebro, sino hay microbiota, sistema hormonal también, y hay varias, prácticamente tu sistema digestivo conecta todos tus sistemas para que funcionen adecuadamente. Y ahí es como la base de control que manda las señales para que funcione adecuadamente todo. Pero escuchen esto, ahorita tenemos una pandemia de depresión, de ansiedad, de problemas de estados de ánimo. Yo creo que aquí en el chat no me dejarán mentir, quizás tú estás pasando alguna de esta situación o bien conoces a alguien muy cercano que está pasando con una situación relacionada al estado de ánimo. Una disculpa, se me fue. Ahí está. ¿Y esto por qué se los comento? Porque en el intestino, en la microbiota, se desarrolla todavía un neurotransmisor, una hormona que es encargada del bienestar, que es encargada de estabilizar tu estado de ánimo. Se llama serotonina. El 90% de la serotonina de esta hormona se produce en tu intestino. Así que si tu intestino está desequilibrado, está inflamado, tu cerebro lo va a resentir, tu estado emocional lo va a resentir, tu sistema inmune lo va a resentir. Y por más psicofármacos que quieres meter, antidepresivos que quieras o si no psicofármacos estabilizadores de ánimo, no vas a lograr. Y a mí me pasa en consulta que me llegan por temas de depresión y me dicen, pues es que ya llevo tiempo tomando esto y esto, y la verdad, vengo a terapia y sigo, no puedo, no es echarle ganas, no puedo. Pues claro, porque no estamos trabajando la raíz. No estamos trabajando qué está pasando en su microbiota, que muy probablemente está desequilibrada, muy probablemente al estar desequilibrada no está haciendo su función de hacer estas hormonas y neurotransmisores tan importantes. Y aunque se esté metiendo sintéticamente un precursor, ¿de qué sirve si no se está generando el sistema completo para que se desarrolle? Entonces, eso es en el tema de la salud mental. También el doctor Rincón nos hablaba acerca de estadísticas y totalmente, no sé si ustedes están, y si tenemos gente aquí de Estados Unidos, el presidente Donald Trump hizo toda una campaña para identificar qué está pasando en este país, porque Estados Unidos es uno de los países número uno con autismo. Y es alarmante porque es un país que no sabe qué lo está generando, porque está acelerándose las estadísticas, tanto que la CDC sacó uno de cada 36 niños está siendo diagnosticado con autismo. Y se dice que en 5 años va a ser uno de cada 21 niños. En 5 años. Entonces, ¿por qué creen que un presidente está metiéndole tiempo, dinero a investigaciones a saber qué está pasando? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en un país con tantos trastornos del neurodesarrollo? Y que no está viendo una situación que pueda ayudar a los niños, sino todo lo contrario, perjudicando, porque se cree que pues hay que medicar y que ahí esté. Y trabajar los trastornos del neurodesarrollo va mucho más que medicar. Se tiene que hacer un trabajo en conjunto y les digo, porque es a lo que yo me dedico. Mi especialidad es el trabajo con trastornos del neurodesarrollo. Y estamos nosotros trabajando, y vamos más de una década trabajando con estas situaciones.
Y definitivamente, no solamente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, es un incremento de estos diagnósticos. Y esto los vemos las personas que nos dedicamos día y noche a trabajar con trastornos del neurodesarrollo. No me dejarán mentir maestros. Si tenemos aquí maestros, cada vez ustedes ven en sus aulas y muy probablemente ustedes ya están trabajando con niños. Que no sepan trabajarlos es otra situación, porque la legalización aquí en México te obliga a aceptarlos, te obliga a la inclusión, que me parece muy bien, a la no discriminación. De hecho, hay una ley de no discriminación. Lo triste de aquí es que no te dice cómo trabajar con ellos, porque el maestro está especializado para dar el aprendizaje, no para trabajar terapia, no para trabajar aspectos del neurodesarrollo, porque no estaba dentro de sus estudios. Si se les hubiera dado esos estudios, el maestro pudiera trabajar estas situaciones. Pero bueno, esa es otra problemática que se está enfrentando México y varios países con la inclusión, que no se sabe qué hacer con la inclusión. Y están habiendo situaciones. Se los comento porque nosotros trabajamos, tenemos alianzas con muchos colegios y escuelas. Y eso es lo primero que me dicen, no sabemos qué hacer, los maestros no saben qué hacer y ante la ley los tenemos que aceptar, pero ¿cómo le digo al papá que no sé qué hacer con su hijo y cómo le digo a los demás papás que no sabemos cómo controlar, cómo llevar una inclusión y es un proceso que se tiene que llevar y es una preparación que se tiene que llevar porque pues no todos saben cómo se trabaja la verdadera inclusión, que espero que se haga algo, que se vaya a hacer algo porque es posible. Nosotros en nuestros centros trabajamos terapia grupal y nuestras terapias grupales son a través de la inclusión. Entonces, sí existe un sistema, sí se puede realizar una inclusión verdadera. Pero bueno, aquí hay otra estadística bastante interesante. En Reino Unido, hace 20 años tienen los registros que uno de cada 10.000 niños estaba siendo diagnosticado con autismo, versus lo más actualizado por la CDC en Estados Unidos. Estos son los datos más actualizados que tenemos, que sacaron en estos meses que han estado haciendo estas investigaciones el gobierno de Estados Unidos, buscando qué es la alimentación, la vacuna, el paracetamol, qué es. Y, y pues vieron que tristemente esta estadística viene en aumento. Ahora, cuando yo estaba en investigación de cómo yo puedo mejorar los tratamientos que le doy a mis pacientes, me di y encontré un sistema, un programa de una doctora, Natacha, que ya estaba trabajando temas de trastornos psiquiátricos y temas del trastorno del neurodesarrollo, que se llama el método de GAPS, donde ahí hablaba acerca de que estaba muy identificadas las problemáticas gastrointestinales con sintomatologías o trastornos del neurodesarrollo, inclusive trastornos emocionales como la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Esto, pues claro, me hizo meterme y especializarme en este tema, que fue cuando nosotros le atribuimos ya la terminología como tal de neuronutrición, y donde encontramos que la función principal de la microbiota es hacer que influya adecuadamente, que tenga una conexión adecuada el cerebro. Y como bien, ahorita yo les decía que el 90% de los neurotransmisores se hacen en la microbiota y que el 95% de la serotonina se genera en la microbiota, también tenemos otros neurotransmisores muy importantes como la dopamina, el GABA, el acetilcolina, que estos tienen funciones muy importantes. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio muy necesario, muy carente en nuestra población infantil, porque este es el que permite inhibir el cerebro cuando hay, por ejemplo, ansiedad, cuando hay berrinches, el que permite autogestionar y autorregularte. Por eso vemos muchos niños con este tipo de situaciones que no pueden autorregularse, que no pueden controlar su hiperactividad, su cuerpo, sus pensamientos, mucho menos sus emociones. Y el acetilcolina, otro de los neurotransmisores claves en los procesos cognitivos y el aprendizaje. Este es el que facilita el que el niño pueda poner atención. Este es el que facilita el que el niño pueda desarrollar su memoria, desarrollar su lenguaje y prácticamente generar su aprendizaje, porque pues, los procesos básicos cognitivos son los que nos permiten llevar un aprendizaje.
Y bueno, esto pues tenemos varios artículos y varias evidencia científica que nos los confirma. Yo les pongo aquí seis estudios de los que estudié a profundidad y que para mí hicieron un parteaguas para mi intervención como psicóloga y como psicoterapeuta. El que más me movió y fue al que más le he dedicado mi atención es aún un estudio de Foster en una de las universidades de Estados Unidos que se hizo en el 2017. Hace poco se hizo este estudio, pero para mí fue un parteaguas grandísimo para lo que ya estábamos nosotros gestando en unir todo el trabajo y hacerlo integral, el trabajar la neuronutrición adecuadamente. En este laboratorio se hizo un estudio con dos grupos de ratas. Se puso un grupo de ratas, grupo A, grupo B. Al grupo A se le dio alimento como come un niño americano, alto en azúcares, colorantes como en los dulces, en los juguitos, carbohidratos, grasas saturadas, hamburguesas, papas fritas, todo lo que come un niño americano. Y el otro grupo de ratas se les hizo una estructura, se les hizo una dieta basada en altas proteínas, en fibras, probióticos, frutas y verduras, aceites saludables. Y bueno, ¿qué es lo que encontraron? Se dieron cuenta que el grupo A de las ratas cada que pasaba el tiempo, se les olvidaban, cada vez eran más lentas y cada vez encontraban menos los laberintos. Pero no solamente eso, vieron que empezaron a perder sus procesos cognitivos, sino las tuvieron que separar porque se empezaron a pelear entre ellas. Se hicieron unas ratas agresivas, se empezaron a golpear, a morder y a matar entre ellas. Entonces tuvieron que separar a las ratas porque su conducta ya era muy agresiva entre ellas. Y pues otras se murieron porque empezaron a tener enfermedades por la mala alimentación. El otro grupo de ratas, lo contrario, se dieron cuenta que a esas ratas no las separaron, nunca se lastimaron, nunca fueron agresivas, pero cada día hacían los laberintos más rápido, eran más eficaces y encontraban la meta cada vez más rápido. Obviamente que se dieron cuenta que la alimentación era fundamental en la conducta. Se dieron cuenta que la microbiota estaba toda la parte de aprendizaje, conducta, habilidades sociales y emocionales. Entonces, este para mí fue un estudio muy contundente. Ustedes lo pueden revisar en redes sociales, lo pueden revisar en internet, todos estos estudios. Yo nomás aquí se los pongo, porque también hay bastantes que se han hecho en otras universidades y en otros laboratorios donde encuentran la raíz a través de la microbiota y los trastornos del estado de ánimo. También asociado con situaciones que a veces pasan con adultos mayores, como el Alzheimer, las demencias, y bueno, trastornos psiquiátricos. Y bueno, aquí les menciono estos seis estudios que existen y que ustedes pueden identificarlos y que ustedes pueden investigarlos a grande escala. Yo nomás les di el ejemplo de uno que para mí fue un parteaguas para hacer que esto funcionara con mis pacientes. Y ahí es donde yo entendí que el equilibrio de la microbiota afecta directamente a la salud mental y era lo que me hacía falta trabajar en terapia. Era exactamente la piedra angular, era exactamente lo que estaba que incompleto y que era el parteaguas de que todos pudiera fluir. ¿Cuáles son los beneficios cuando se tiene una microbiota equilibrada? Resulta que en la microbiota está el sistema inmune. Así que si tu hijo, tu alumno, incluso tú, si te la pasas enfermándote, muy probablemente tu microbiota está alterada, porque ahí es el que rige que tu sistema inmune esté fuerte, el que puedas defenderte de distintas bacterias, virus que entran y que no te estés enfermando constantemente. Es el encargado de ayudarte con la inflamación. Es el que te ayuda a que tengas una absorción correcta de nutrientes. Esto es importante porque no nomás se trata de comer, sino la calidad de lo que comes y que tu cuerpo tenga la capacidad de digerir y absorber los nutrientes y desechar lo que los antinutrientes. Es el encargado de la salud mental, como bien ya se los he venido diciendo, ya con evidencia y por qué, pero también es el encargado de mejorar los sistemas endocrinos,
porque acuérdense que la microbiota tiene varios ejes y uno está conectado con tu sistema endocrino. Es el encargado también y se beneficia en la conducta social y emocional. ¿Por qué creen que vemos tantos niños con agresividad, con impulsividad? ¿Por qué creen que estamos viendo una sociedad llena de violencia? Pónganse a pensar todo lo que está, todo el cambio social que está pasando y en el contexto de lo que hay de fondo, la mala alimentación, los procesos de aprendizaje y claro, que tengas más energía, más vitalidad. Y ahora, puntos claves. A ver, ¿cómo vamos? Vamos antes, voy a preguntar, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No se me ha dormido nadie? Ok, pónganme aquí en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? ¿Les está gustando el tema? ¿Les está gustando? Excelente, aquí los estoy leyendo a todos. Muy bien, muchas gracias. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Pónganle un dedito arriba a los que siguen aquí despiertos para dar continuación. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, todos estamos despiertos. Dije, nada, que ya con la microbiota desequilibrada, las 11, aquí hora sonora, ya estamos todos dormidos. Vamos bien entonces, porque ahora vamos a hablar cómo cuidar la microbiota, cómo mantener sana la microbiota de sus niños, de ustedes, de su familia. Algo que no se dice, no se le dice, no se le da importancia. Muy bien, aquí los estamos leyendo a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Excelente. Y bueno, ¿cómo integramos hábitos saludables en la vida diaria de nuestros niños? Número uno, alimentación balanceada. Ahorita vamos a tener una ponencia muy importante con una nutrióloga especialista, de las mejores que conozco en México. Y me podría decir que Latinoamérica, y conozco a varias, que va a venir a decirte exactamente qué tiene que comer tu hijo para que esté sano, para que su microbiota esté sano y todo esté sano. Tienes que estar, no te puedes quitar un segundo de esta transmisión. Evitar el uso excesivo de antibióticos y automedicación. Ahorita hablábamos acerca, el doctor nos hablaba acerca del colorante rojo. Aquí en México, Cofepris sacó un anuncio diciendo, ups, perdón, el colorante, bueno, no nos pidió perdón, ¿no? Nomás nos dijo, ups, el colorante rojo ya está prohibido porque hay estudios que dice que genera cáncer, hiperactividad y problemas en los niños. Resulta que ese colorante rojo está en muchos medicamentos que que todos consumimos desde niños. Tristemente, no voy a decir marcas, pero la mayoría de los medicamentos que le das para bajar la temperatura, que porque le duele, que porque le pusieron una vacuna y se lo damos después, traen ese colorante en cereales, en dulces, en juguitos. ¿Se imaginan la cantidad de toxinas, de tóxicos que entran al cuerpo del niño a través de toda la alimentación y ahora a través de automedicarlos, uso excesivo de antibióticos? Por eso los pediatras cuando te recetan un antibiótico siempre te dicen usa probióticos porque el antibiótico va a barrer con todo lo bueno y lo malo y lo va a dejar estéril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega ahí sí un componente, un virus, una bacteria y te enfermas luego. Por eso generalmente traes el sistema inmune bajo. Es muy importante llevar un cuidado cuando se usan los antibióticos. Actividad física regular. Necesitamos que nuestros niños se muevan, que estén en contacto con la naturaleza. Quitar los tiempos excesivos de pantalla. El uso excesivo de pantalla también está generando que no tengan actividad física, que no se mueva el cuerpo. Hidratación adecuada, el tomar agua, el fomentar el sueño saludable. Tu hijo tiene que dormir. Que resulta que uno de los síntomas de microbiota alterada es que tu hijo no duerme, que tiene insomnio, que tiene trastornos del sueño. Y si tu hijo tiene trastornos del sueño, adivina qué sucede. Su cerebro no va a aprender. Su salud mental va a estar sumamente afectada porque cuando tu hijo duerme es cuando el cortisol del cuerpo sale y es cuando mayor número de conexiones neuronales se van a lograr y van a hacer que tu hijo tenga un mejor aprendizaje